Sean todos bienvenidos para este programa, La Voz del Evangelio. Es bueno poder llegar hasta donde ustedes y poder meditar la palabra del Señor, que es tan rica, que es tan maravillosa para enseñarnos a vivir de la mejor manera y de acuerdo al plan de Dios. Nos encontramos en el 30º domingo del tiempo ordinario, un momento especial para que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón y a nuestra vida. Hoy vamos a tratar dos palabras que son fundamentales en la vida cristiana: la humildad y la oración. El Señor nos va a presentar una parábola que nos va a permitir adentrarnos a nuestro corazón y reconocer cuáles son nuestras fallas, nuestras limitaciones, nuestros pecados, y también a reconocer lo bueno que hay en nosotros, tantos carismas, tantos dones y tantas bondades que el Señor nos ha dado a través de sus frutos, y que nosotros los hemos sabido asimilar para ponerlos al servicio de nuestros hermanos. Pidamos pues que la palabra del Señor sea fuente de consuelo y fortaleza y nos ayude en el caminar cristiano de nuestra vida. El Evangelio que vamos a meditar hoy es tomado del evangelista San Lucas en el capítulo 18, versículos del 9 al 14. A propósito de algunos que se sienten seguros de sí mismos por creerse a paz y salvo con Dios y desprecian a los demás, dijo Jesús esta parábola. Una vez subieron al templo dos hombres a orar. Uno era un fariseo y el otro un recaudador. El fariseo se colocó aparte y empezó a orar así: Oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás, ladrones, desleales, adúlteros, ni como ese recaudador. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. En cambio, el recaudador se quedó atrás y ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Pues bien, les digo que al volver a su casa, el que estaba a paz y salvo con Dios era el recaudador y no el fariseo. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Podríamos decir que con el Evangelio de hoy vemos de manera muy clara el triunfo sobre la soberbia. Y es que la virtud que combate la soberbia es la humildad, la que nos lleva a vivir de acuerdo a como el Señor nos pide en cada momento de nuestra vida. El pecador es discriminado de una doble manera. La primera es porque se ve privado de la gracia de Dios, pero la segunda es porque los demás, que se creen mejores que él, le discriminan, le segregan de los grupos y de las comunidades. Esta situación la viven muchos hombres y mujeres en el tiempo de hoy. Son segregados y apartados de los grupos, de las comunidades y muchas veces hasta de la iglesia, porque los consideramos pecadores y porque muchas veces nos creemos nosotros mejores que los demás. Estas dos actitudes que nos presenta el Evangelio, una de soberbia y la otra de humildad, seguramente la tienes tú o la tengo yo. Por eso hay que empezar a examinar nuestro corazón, porque no hay nada que enceguezca tanto al corazón y lo prepare para la incredulidad como lo es la soberbia. Es propio de la soberbia creerse autosuficiente, porque reconocer que uno necesita ayuda y que no se basta a sí mismo es contrario al espíritu del soberbio. Como es natural de la soberbia, impide orar, o mejor, impide que la oración sea auténtica. Ese es el caso que nos presenta el Evangelio, de estos dos hombres que van al templo, el uno erguido, el uno lleno de sí mismo, considerándose como muy bueno y como una persona perfecta,
y creyéndose ya justificado. En cambio, el hombre pecador que inclina su cabeza y que no se siente ni con la capacidad siquiera de mirar al cielo, ora reconociendo primero su fragilidad, su debilidad y su pecado. Ese sí salió justificado, no por sí mismo, sino por Dios. Porque el otro tal vez se quería autojustificar, y en cambio es Dios el que aquí da en cierta manera la sentencia de justificación para aquel que reconoce lo malo y el pecado que hay en su corazón, pero también la necesidad de acercarse a Dios para que le conceda su gracia. Es que lo más grave aquí es el autoengaño que induce a la soberbia, porque se cree uno ya muy perfecto. Dentro del mundo de este fariseo, todo es lógico y todo encaja. Yo soy bueno porque yo hago lo bueno, los demás son malos. Es que en esta actitud del fariseo y del publicano vemos reflejada nuestra vida. Muchas veces nosotros consideramos que los otros son malos, que los otros no son buenos, que nosotros nos vamos a salvar y que los otros se van a condenar. La soberbia es pues la que crea su propio mundo, un mundo ficticio que raya en la locura. Y en esa cárcel de autoelogios y adulación al propio yo, los demás no existen sino como instrumentos de mis propios fines. Pidámosle al Señor en este domingo trigésimo o en este 30º domingo del tiempo ordinario, que nosotros aprendamos a orar, pero con el corazón y teniendo también una conciencia clara de quiénes somos, qué es lo que hacemos, porque muchas veces nos conformamos simplemente con no hacer el mal, pero recuerden que hay que hacer el bien. No soy tan bueno, no soy tan perfecto. Es una lucha y una búsqueda constante, porque la conversión es un cambio progresivo. Es decir, es un proceso que vamos haciendo para cada día irnos configurando como auténticos discípulos misioneros del Señor. En este mes de las misiones sí que nos hace falta la humildad y la oración para llegar a todos los lugares, a todas las personas que no conocen al Señor, o peor aún, que conociéndolo, viven como si no le conocieran. Que no sea esa tu actitud, ni mucho menos la de la soberbia, la de la prepotencia y la de la autosuficiencia. Más bien, tomemos los elementos propios del Evangelio, de este publicano, que reconoce sus faltas, que se reconoce miserable y que llega hasta la gracia de Dios para arrancar allí la bendición que Él le otorga en la justificación. Un buen cristiano no es el que se cree autosuficiente, no es el que se cree perfecto. Un buen cristiano es el que se reconoce frágil y pecador y necesitado de la misericordia del Padre. Que el Señor les bendiga y les acompañe en este domingo dedicado al Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.